Pero con la mira crema. Bueno, entonces, preguntas sobre lo anterior. ¿Está todo claro? Sobre las operaciones entre números naturales y enteros, ley de signos, jerarquía, etcétera. Paréntesis, corchetes. Bueno, entonces, ahorita vamos a introducir un conjunto numérico un poco más grande. ¿Listo? Entonces vamos a basarlo en estas notas. Que es este es el conjunto numérico de los... Este es el conjunto de los racionales. Bien. Voy a usar mejor la pizarra para no mirar estas notas, ¿cierto? Que nos da dolor de cabeza de pronto. Entonces, el conjunto de los números racionales se denota así, con esta letra Q. ¿Listo? Y está constituido, matemáticamente se expresa de esta forma, y en términos un poco más rigurosos, está constituido de las fracciones de la forma m sobre n, ¿sí? Tal que, vamos a escribirlo así, tal que m es un número entero, ¿sí? Entonces yo puedo decir m pertenece a los enteros, entonces este es el símbolo de pertenece a z, así es que nos referimos a los enteros, ¿cierto? Y n también pertenece a los enteros, sin embargo, n no puede ser 0, ¿sí? N tiene que ser distinto de 0. Este es el lenguaje en matemático que se usa para referirse al conjunto de los números racionales, ¿sí? Es un cociente, es una división entre dos números enteros, de tal modo que el denominador, ¿sí? Que en adelante, a ver, permítame, hago una aclaración aquí. Cuando yo tengo esta fracción m sobre n, a la parte de arriba se le llama numerador. ¿Listo? Esto tiene su nombre, numerador. Y a la parte de abajo se llama ¿cómo? ¿Alguien se acuerda? Numerador. Denominador. Denominador. Listo, ya veremos por qué es un nombre. O por lo menos por qué numerador. Denominador. ¿Listo? Entonces, lo que quería decirles es que el denominador no puede ser 0. ¿Sí? Porque eso genera problemas de indeterminación. Uno no puede dividir entre 0. No sabemos cuánto es, yo no sé cuánto es 2 dividido 0. Es indeterminado. Uno ve esto y se asusta, debe asustarse. 3 sobre 0, no sabemos cuánto da. Si ustedes tienen su calculadora por ahí en el celular, o cualquier calculadora, colóquenle 3 dividido 0 a ver qué dice la calculadora. O cualquier número dividido entre 0, ¿qué dice la calculadora? Error. Se asusta, ¿no? Da una indeterminación. No, tampoco va a ser. La calculadora debe decir, si la calculadora no se explota, entonces debe decir error. ¿Sí? Entonces no podemos dividir entre 0. ¿Sí? Es un problema de indeterminación. Y esa condición para evitar esos problemas, por eso le pedimos a este n ser distinto de 0. Si esa notación no nos gusta, entonces podemos escribir algunos números racionales. ¿Sí? Algunas fracciones que están en ese conjunto. Por ejemplo, ¿cuáles son los números racionales así? Típicos así. Bueno, todas estas fraccioncitas así, 2/3 es un número racional, ¿sí? Menos 5/2 también. Pueden ser negativos. La fracción puede tener signo menos. ¿Por qué? Porque yo estoy permitiendo que m y n sean enteros. Y si son enteros, pueden ser negativos. ¿Listo? 8/4 menos 6/7 y así sucesivamente. Tenemos muchos números racionales. Ahora, miren que para los números naturales, los que estudiamos hace un momento, existía una noción de orden, ¿cierto? Porque nosotros decíamos, bueno, un número natural, o los números naturales son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, así sucesivamente. Y existía un consecutivo. Existía un número consecutivo, uno que le sigue, ¿cierto? Sin embargo, para los números racionales no existe esa noción de consecutivo. O sea, del 2/3 no sabemos qué sigue.
¿sí? No sé qué número le sigue. Del 8 cuartos, ¿cuál sigue? No sabemos. ¿Por qué? Porque es que estos números son mucho más densos. Hay muchos más. Si yo quisiera graficar eso en una recta real, yo hago una recta para representar los números en las rectas como un punto. ¿Sí? La recta real. O la recta numérica. Tomo aquí la recta numérica. Entonces por aquí coloco el 0, 1, 2, 3, etcétera, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el 2 tercios, ¿cuánto es aproximadamente? ¿Cuánto da esta división más o menos? Por el calculadora, ¿cuánto es eso? 0, ¿qué? 0,6666, ¿cierto? 2 tercios es aproximadamente 0,666. Entonces ese número está por aquí. Por aquí está 0,5, por acá está 0,666. Pero de 0,666, ¿qué sigue? ¿Qué otro número sigue? No sabemos. Puede ser el 0,67 o el 0,67 o cuál sigue. Entonces no hay una noción de orden, ¿sí? Entre dos números racionales siempre hay otro número racional, ¿sí? ¿Qué me refiero? Si yo tengo dos números racionales en la recta, uno está aquí y otro aquí, en la mitad de ellos dos hay otro, ¿listo? Y en la mitad de estos dos hay otro, y en la mitad de estos dos hay otro, y en la mitad de estos dos hay otro, y así, hay otro racional. Entonces, estos problemas fueron abordados por los matemáticos de la antigüedad, ¿sí? Esto tiene que ver con densidad de los racionales, pero nosotros no vamos a entrar en todos esos detalles, ¿cierto? Históricos. Estamos interesados simplemente en reconocerlos y hacer operaciones entre ellos. Bien, una pregunta. ¿Será que el número 5 es un número racional? ¿5 es racional? Es decir, ¿tiene forma de fracción o no? Profe, ahí no sería la forma 5/1. Muy bien, eso es exacto. Entonces, mire que cualquier número natural o entero tiene forma de fracción, ¿sí? Como dice la compañera. Por ejemplo, 5, yo lo puedo ver como una fracción así, como 5 dividido entre 1, como dice la compañera. ¿Listo? Entonces 5 es un número racional. Menos 3 lo puedo ver como si fuese la fracción menos 3 dividido entre 1. Entonces menos 3 también es un número racional, ¿sí? Y en particular, cualquier número entero natural es racional, simplemente lo veo como fracción dividiendo entre 1, ¿cierto? Porque 5 dividido 1 es 5, menos 3 dividido 1 es menos 3. Bien, por lo tanto, ¿qué es lo que hemos descubierto? Que existe un conjunto numérico más grande que los naturales y los enteros. De hecho, los contiene los dos, ¿sí? Y ese conjunto numérico es el conjunto de las fracciones, que le llamamos también el conjunto de los racionales. ¿Listo? Entonces tenemos un diagrama así de contenencia, pues, una cosa como la siguiente. Hemos concluido esto, con esa observación que hizo la compañera. Que si este es el conjunto de los números racionales, entonces dentro de él están los enteros, ¿sí? Que es un poquito más pequeño. Y dentro de los enteros ya sabemos que están los naturales, ¿sí? Permítanme aquí. Entonces tenemos esta relación, ¿sí? Podemos decir racionales, el más grande, enteros, ¿cierto? Y por último, los naturales. Bien, ¿qué otra característica tienen los números racionales? Bueno, cuando uno tiene un número racional, a una fracción, por ejemplo, 5 tercios, o, bueno, coloquemos aquí 8 tercios, ¿cierto? Tengo ese número racional. Es racional porque es la división entre dos enteros.
En este caso, 2 naturales. ¿Sí? Entonces, esta es una representación simbólica. Yo puedo pasarlo a número decimal, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago ese cambio? Pues haciendo la división. ¿Cuánto es 8 dividido 3? Bueno, 2 por 3, 6. ¿Sí? Lo más cercano a 8 por debajo. Entonces, 2 por 3, 6. 8. Coloco 6, resto. Queda 2. Entonces, miren, aquí 2 es más pequeño que 3. Ya no puedo seguir haciendo la división. Pues coloco un 0 aquí. Y aquí coloco una coma. 6 por 3, 18 es lo más cercano a 20 por debajo. Entonces me queda 2. ¿Cierto? Y coloco otro 0. Y 6 por 3, 18 y así sucesivamente. Entonces miren que este número 8 tercios, esta fracción, en decimal es 2,6. Y si yo continúo haciendo las mismas cuentas, me va a dar 6, 6, 6 siempre. ¿Sí? Entonces uno dice que es un número periódico. Coloco una rayita aquí. ¿Sí? 8 tercios es 2,666 periódico. ¿Sí? O sea que su parte decimal es infinita, pero periódica. ¿Listo? Entonces los números racionales tienen esa característica. O su parte decimal es finita, ¿sí? Por ejemplo, un medio. Un medio, esta fracción, es igual a 0,5. Su parte decimal es finita, solamente tiene el 5. La decimal es la que está después de la coma. Sí, es finita. O si la parte decimal es infinita, entonces es periódica, como en este caso. ¿Listo? Esas son las características de los números racionales. Parte decimal finita o parte decimal infinita, pero periódica. ¿Listo? ¿Por qué hablo de eso? Porque existe un conjunto que es un conjunto aparte, pues, como siempre, ¿no? Hay uno que es aislado, que está el conjunto rebelde ese que no se junta con nadie, ¿no? Ese que es rebelde, que está por acá, aparte, ¿sí? Entonces hay otro conjunto que se llama el conjunto de los números irracionales. ¿Listo? Los irracionales, que se nota así con esta letra I. Entonces aquí están todos esos números que tienen parte decimal infinita, pero no periódica. ¿Sí? ¿Alguien conoce un número irracional o ha escuchado de esos tales irracionales? ¿Han escuchado hablar de pi? Del número pi. ¿Alguien se acuerda cómo calcular el área de un círculo? ¿De radio R? Sí, Ah, sí, pi por el radio al cuadrado. exacto, pi por el radio al cuadrado, ¿cierto? Entonces aparece pi. Pi es... ¿Cómo? Entonces pi, ese pi que aparece en la fórmula, es la representación, es simplemente un símbolo, pues. Le llaman pi. Alguien le ha podido colocar otro nombre, la letra A, la letra W. Se le llama pi. ¿Sí? Este es un número irracional. ¿Por qué? Porque su parte decimal es infinita y no periódica. O sea, pi es 3,14, 15, o sea, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Y ahí continúa, pero no existe periodicidad. ¿Sí? De hecho, en este momento tiene infinita parte decimal. ¿Sí? Hay supercomputadores que siguen calculando la parte decimal de pi. ¿Sí? Tienen miles y miles de datos, pero no hay periodicidad y nunca el hombre encontrará todos los valores de pi. Bien, entonces los números que tienen esa característica se denominan irracionales. Por ejemplo, raíz de 2, la raíz cuadrada de 2, también es un número irracional. ¿Listo? Bueno, probarlo no es tan fácil, ¿no? Euler, existe otro número que se llama el número de Euler. Son números así trascendentes. Eso también es irracional. Bien. Y así conocemos algunos números irracionales. Probar que un número es irracional no es fácil. Entonces, ¿qué sucede? Cuando unimos todos estos conjuntos,
A eso se le llama el conjunto de los números reales ya. Todos estos unidos en una caja grandota, ¿sí? Se le llaman los números reales. ¿Listo? Pero generalmente nosotros trabajamos solamente con el conjunto verde aquí, con fracciones. Pero por acá hay otros números, pero como ellos tienen parte decimal infinita, pues no podemos trabajar en su representación decimal. Podemos trabajar con el símbolo nomás. Pero nuestro enfoque está aquí nomás, en los racionales. ¿Listo? Entonces, primera pregunta, ¿cómo sumo fracciones? Bien, ¿cómo sumo 2/3 más 1/5? Bien, que ese es nuestro enfoque, operaciones con números racionales, o sea, con fracciones. Pregunta hasta aquí. Suma de fracciones. Primero, caso fácil. ¿Alguien sabe cuál es el caso fácil de la suma de fracciones? Cuando La suma de las fracciones, profe, se multiplica denominador y se cruza Sí. denominador con numerador y se suma. Exactamente. Muy bien. Pero antes de hacer eso, el que usted dice es el caso de denominadores diferentes. Pero hay un Sí, caso señor. que es fácil, que es cuando las fracciones tienen el mismo denominador. ¿Listo? Por ejemplo, yo tengo 2/3 sumado con 8/3. Entonces, ¿cuánto me da esto? Entonces, esto es mucho más fácil hacerlo porque, miren, la parte de abajo, es decir, los denominadores son iguales, ¿cierto? Entonces, en esos casos, uno dice, bueno, el resultado de esta suma de fracciones tiene que darme otra fracción, ¿sí? Pero esa otra fracción va a tener el mismo denominador, 3. Y sumo solamente los numeradores. Bien, sumo solamente el 8, el 2 y el 8. Y eso me da 2 más 8, 10. 10/3. Eso es lo que me da el resultado de la suma de esas dos fracciones. Bien, pregunta hasta ahí. Bueno, aunque aquí me adelanté un poco porque yo hablé sobre los racionales, su representación, etcétera, pero no dije históricamente cómo surgen, ¿no? Cómo surgen las fracciones. ¿Sí? Pensemos en el siguiente ejemplo, miren. Si vamos a la pizzería, ¿cierto? Ya hoy que es viernes, pues, inclusive uno podría darse ese gustico, ¿cierto? Sí, Después de 24 pedazos. Exacto. Entonces yo tengo la pizza y nos traen 4 pedazos, sí. O sea, la cortan de una vez. Aquí está, mire. Así. De acá. ¿Listo? Entonces no falta siempre el compañero que come de más, ¿no? Entonces, digamos que ese compañero se comió este pedazo y este pedazo acá y este pedazo acá. Entonces uno que dice que él se comió cuántas partes de la pizza. ¿Qué fracción 3/4. representa? Bueno, primero que todo, ¿en cuántas partes está dividida la pizza? Cuartos. 4 partes, entonces va a ser el denominador. Se comió ¿Cuántas partes tomó? 4, yo como 3. 3/4. 3. 3/4 de la pizza. Entonces se comió 3/4 de la pizza, ¿cierto? Comió bastante. Aunque, sin embargo, ese 3/4 todavía como que no nos dice mucho, ¿cierto? Pregunta, ¿cuánto es 3 dividido 4? Aquí esta operación no la podemos hacer, entonces coloquemos un 0 aquí, 0 al cos, 0 acá, 0,7. 0,7. Permítanme un segundo, yo apago los micrófonos que están aquí interfiriendo. Eso. Entonces, 7 por 4, 28, ¿cierto? O sea, coloco 0, 7 por 4, 28. ¿No es 0,75? O sea, 3/4 es lo mismo que 0,75. 0,75. Bueno, más adelante nosotros vamos a estudiar porcentajes, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que si este 0,75 yo lo multiplico por 100, es como si la coma que está aquí se corriera 2 veces hacia la derecha. 1, 2.
Entonces es lo mismo que tener el 75%. ¿Sí? Cuando damos porcentaje analizamos eso mejor. Entonces, nuestro buen compañero se comió 3/4 de la pizza, o lo que es lo mismo, se comió el 75% de la pizza. ¿Sí? Ese 75% como que nos suena más, ¿cierto? Como que nos dice más, porque nosotros estamos acostumbrados a que nos digan el 20%. ¿Sí? En el celular uno mira la batería, entonces aparece que tengo el 70%, el 50% de batería, el 20%. Estamos acostumbrados más a recibir la información así. Entonces este compañero comió el 75% de la pizza. Comió bastante, ¿no? Casi no nos deja nada. O sea, nos dejó aquí este 25 nomás. ¿Listo? Entonces, en general, pues las fracciones tienen esa representación. Bien, son las partes de alguna figura. Y aquí tenemos la representación de otras fracciones, miren. Ahorita me les muestro aquí. Miren otras representaciones. Por ejemplo, la representación de un medio. Tengo la circunferencia, la divido entre 2 y señalo solo la mitad. Entonces, de 2, escojo 1, entonces eso es un medio, ¿cierto? Miren esta otra. Tengo la circunferencia, está dividida en cuántos pedazos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y de 7 estoy sombreando 4. 1, 2, 3, 4. Entonces, 4 séptimos es esta región sombreada. Toma lo que está en el numerador. Sí, por ejemplo, esta parte de aquí se dividió en 6 pedazos, por eso el denominador es 6, y se sombreó 5. Entonces eso representa 5 sextos. Y así para los demás casos. Bien. Tenemos esa representación. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí sobre estas fracciones? No. Oh, bien, Fácil, profe. ¿cierto? Fácil, ¿no? Les quería comentar algo. Fíjense que esto que estamos haciendo nosotros de haber cambiado el horario no se puede hacer. ¿Listo? Yo estoy en el grupo de profesores y la decana el lunes creo que fue que escribió un mensaje diciendo así: profesores, el horario de las clases no se puede cambiar de forma arbitraria, pues tiene que ser por medio de registro y control. Bueno, tiene que pasar por una, ¿cómo se llama eso? Hay un protocolo, ¿no? Una burocracia. Entonces no podemos hacer esto de cambiar el horario así. Bien. Ahora, como yo estoy dando las clases por Zoom, entonces no hay nadie que monitoree si yo doy clase o no, pues. Pero a partir de las siguientes semanas, yo tengo que dar las clases por Teams, bien, usando el correo institucional del instituto. Entonces ahí sí el instituto puede monitorear el horario de clases, si yo doy clase o no doy clase, cuántas horas de clase doy, ¿sí? Entonces a partir de la próxima semana ellos se van a dar cuenta que yo estoy dando las clases a las 8 y no a las 6 de la mañana los jueves. Bien, entonces yo voy a tener problemas si seguimos dando las clases así. Por lo tanto, es necesario que aquí tiene una líder, ¿cierto? La líder del grupo. Y no hay manera de... Y no hay manera de hacer saber, o sea, ¿qué debemos hacer para que las clases nos las dejen los viernes en la noche? Exacto. Profe, ya conocido el horario. Pues, Entonces yo voy a profe, hablar es con la fácil decana. hablar con el profesor Podemos hacer Javier un Bustos oficio y con la profesora Toña. dirigido a registro y Toñita. control. Exacto, entonces yo voy a hablar con la Profesora decana. Matilde. Sí, voy a hablar con Matilde, con la profesora Matilde, la decana, comentando la situación, sí. O sea, yo no tengo problema en dar la clase de 8 a 10 un viernes o de 6 a 8 un jueves. Por mí no hay ningún problema, tengo disponibilidad en los dos horarios. Yo estoy pensando en ustedes, pues, en la comunidad de ustedes. Entonces, voy a hablar con la decana para que ella me diga cuál es el procedimiento que se debe hacer. Si se tiene que recoger algunas firmas o una carta. Sí, voy a hablar con ella, pero entonces de una vez les adelanto eso. Bien. Profe, es que para que la decana nos acepte debemos nosotros pasar como el requerimiento que todos estemos de acuerdo.
Ok. y que usted también pueda, con ese requerimiento y autorizado por la decana o por el profesor Rafael, podemos hacer el cambio en registro y control con la ingeniera. Muy bien. Entonces, ¿usted es la líder del grupo? Eso toca hacerlo. ¿Listo? Toca hacer eso porque si yo lo sigo haciendo así, un día me citan a reunión por ahí. Entonces me voy a hacer las cosas siguiendo el protocolo, pues, que exige el instituto. Bueno, aclarado, pues, la representación gráfica de las fracciones, ¿sí? Que representan partes de un todo. Entonces estamos interesados en aprender a sumar fracciones. Y el primer caso es el caso fácil, es cuando tienen el mismo denominador. ¿Listo? Si aquí hubiese habido una resta, ¿qué sucede entonces cuando yo tengo 2/3 menos 8/3? Entonces, si hay una resta, entonces resto los numeradores. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto me hubiese dado esta operación? ¿Cuánto es 2 menos 8? 6. Menos 6. 6 tercios. Menos 6. Pero es menos 6. 2 menos 8 es menos 6. Porque dejo el signo del más grande, que es el 8. Bien. ¿Qué más puedo decir? A ver. Ahorita Ahí sí vamos al puedo caso simplificar. Aquí inclusive podría simplificar, ¿cierto? Porque 6 dividido 3 es 2. Sí. Esto me da menos 2. Exacto. Bueno. 3. Ahorita vamos a hablar del caso que mencionó el compañero, que es multiplicar en cruz. Entonces, caso 2. Distinto denominador. Bien. Distinto denominador. Bueno. A ver, yo cambio el color. Denominador. Entonces, en este caso, ¿qué hago? Entonces, coloquemos un ejemplo concreto, ¿sí? Supongamos que yo tengo 2/5 más 7/3. O si quiero, hacemos otro número. Bueno, sí, 7/3. Son denominadores diferentes. Y entonces, cuando tengo denominadores diferentes, porque aquí es 5 y acá es 3, aplico la siguiente regla. Multiplicar en cruz, haciendo este dibujito, miren. Así, así. Es como una carita. Y aquí está la sonrisa, miren. ¿Sí ven? De esta forma yo siempre puedo sumar o restar cualquier par de fracciones. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vienen las flechas? ¿Qué quieren decir esas flechas? ¿Cómo se opera? De la siguiente manera, miren. Yo sé que la suma de esas dos fracciones me va a dar otra fracción. Entonces, escribo aquí el igual. ¿Cierto? La lineacita de la fracción. Y empiezo a hacer las flechas. Esto hay que hacer 2. Yo cambio de color aquí. Hay que hacer 2 por 3. ¿Sí? La primera flecha. Que va izquierda a derecha. 2 por 3. Y miren que aquí el signo que separa las fracciones es un más. Entonces aquí también coloco un más. Si el signo fuese un menos, entonces aquí colocaría un menos. ¿Listo? Más. ¿Y la otra flecha cuál es? Es Por 7. 5 por 7. Dividido la multiplicación de los denominadores. 15. 5 por 15. 3. 15. Entonces, esa es la forma de sumar o restar fracciones con distinto denominador. Aquí voy a hacer una observación. Esta es una forma que podría decirse un poco mecánica, ¿sí? Siempre llegamos a la respuesta sí, pero puede ser que nos dé una fracción que no esté simplificada, porque más adelante estudiaremos el concepto de fracciones equivalentes, ¿sí? Entonces, Profe, siempre nos va a dar... ¿se puede hacer Sí. sacando el mínimo común múltiplo de los denominadores? Exactamente, esa es una forma más sofisticada.
que es buscando el mínimo común múltiplo, ¿sí? Suena como más difícil, pero en realidad no lo es. Y tiene la ventaja de que ustedes tal vez hagan menos cuentas, menos operaciones, y además de eso, el resultado de la suma le dé una fracción más simplificada cuando usted hace mínimo común múltiplo. Bien. Y eso lo podemos estudiar en la próxima clase. Esta es una forma mecánica, también lo lleva siempre la respuesta, pero puede ser que una fracción nos dé una fracción muy grande, muy fea, pues. Y el mínimo común múltiplo es mejor, más fácil. ¿Listo? Y además de eso, el mínimo común múltiplo tiene ese sencillo concepto, pues, del mínimo común múltiplo. Tiene bastantes ejercicios prácticos, ¿sí? ¿Como cuáles dirían ustedes? Por ejemplo, preguntas de este tipo, miren, se resuelven con mínimo común múltiplo. Aquí haciendo un break, haciendo un paréntesis. Por ejemplo, si me dicen que Luisa va al parque cada 10 días, ¿cierto? Buenas noches, profe. Qué pena. Buenas noches, sí. Mi nombre es Gina Marcela Quevedo Martínez y pues me perdí un buen pedazo de la clase porque no tenía internet. Soy nueva. Qué pena, profesor. Ah, entiendo. ¿Pero usted marcó presente en la reunión anterior o no? No, señor, hasta ahora estoy presente porque no sabía y tengo un problema que si no me mandan el link no puedo ingresar a las reuniones porque mi Teams no quiere coger contraseña ni correo. Entiendo. Sí, es que Teams tiene un problema a veces. Por eso yo uso Zoom mejor porque como tiene que ser el correo institucional y todo eso, a veces sí, siempre hay un estudiante que tiene problemas. En cambio, Zoom es mejor porque es libre, todo el mundo puede entrar a la hora que quiera, cuando quiera. Bueno, Gina, entonces usted puede escribir presente en el chat para guardar su asistencia a clase, listo. Y aquí en Zoom hay un chat, escribe presente ahí. Bueno, profesor. Ahora yo escribo por usted si quiere. Sí sabe dónde está el chat, ¿cierto? Está familiarizada con Zoom. Sí lo ha usado otras veces. No sé. ¿Su apellido es cuál? Gina. Gina Marcela Quevedo. Bueno, sí. ¿O usted lo escribe? Ya lo estoy escribiendo. Ah, bueno. Bueno. Entonces, la parte de la clase que se perdió, puede revisarlo en los videos. Y yo enseguida subo los videos de la clase. Ok. Usted revisa la parte que necesita. Bueno, entonces yo estoy hablando del mínimo común múltiplo, ¿sí? Es un concepto sencillo, pero muy útil. Por ejemplo, si a mí me dicen que Juan va al parque cada 6 días, ¿cierto? Y Gina va al parque cada 21 días, ¿sí? ¿Cuándo será que ellos coinciden yendo al parque? ¿Después de cuántos días ellos se encuentran? Si Gina va cada 6 días y el otro va cada 21 días. Por ejemplo, si Juan fue el día 6, el siguiente día que va es el 12. 12, 18. 18 y 24. Y Gina, si fue el día 21, volverá el día 42. 41, 42. 36, y luego volverá al día 63. Y por acá ir el día 30. ¿Será que se encuentran o no se encuentran algún 36. día? No. No. Y 6 por no hay acá el múltiplo de 84. 21 no es múltiplo de 6. No se encuentran. No Pero encuentra. entonces existe algo que se llama el mínimo común múltiplo, ¿sí? Día Entonces, 42. si yo encuentro el mínimo común múltiplo entre 6 y 21, eso me da el día en que los dos coinciden. ¿Listo? ¿Y cómo se encuentra el mínimo común múltiplo? Bueno, lo estudiaremos en la próxima clase, para que también nos va a servir, además de resolver este tipo de problemas, ¿sí? Que se nos pueden plantear a veces de una forma que uno ni se imagina que se resuelve con mínimo común múltiplo. ¿Bien? Entonces, además de tener estas utilidades en ejercicios prácticos, nos sirve para
y nos sirve para hacer suma de fracciones de una manera más eficiente. ¿Listo? Por el momento tenemos esta regla de multiplicar en cruz, que es así. ¿Sí? Así y así. ¿Listo? Y aquí en las notas explico la regla también y hago bastantes ejemplos. Bueno, hago un ejemplo cuando las fracciones tienen el mismo denominador, que es el caso fácil, y luego explico ya el caso en que tienen fracciones con distinto denominador. ¿Listo? Y aquí doy la formulita, digamos, con letras. Bien. Si yo tengo A sobre B más C sobre D, y cualquier parte de fracciones, miren lo que da la suma de ellas. Doy una fórmula acá, que es lo mismo que hicimos hace un momento, que fue multiplicar en cruz. Bien. Y doy más ejemplos. Aquí está este otro ejemplo. Y hago un ejemplo en el que tengo ya la suma de 3 fracciones. Entonces ustedes dirán, ¿será que existe una regla para sumar 3 fracciones? ¿O qué hago en esos casos? Entonces no, uno sigue usando la regla para 2. Si yo tengo la suma de 3 fracciones, yo puedo asociar las 2 primeras, como en este caso. Y aplico la regla para esas 2 primeras. Cuando aplico la regla para esas 2 primeras, me da un resultado que es 35 doceavos en este caso. Y ese a su vez lo sumo con el 6/5 que me ha quedado y aplico la regla 2 veces. ¿Sí? Entonces cuando uno tiene 3, 4, 5 fracciones sumándose, yo empiezo a resolver de 2 en 2 aplicando la regla. Voy reduciendo hasta que al final llego al resultado. Bien. ¿Preguntas hasta aquí? Entonces en la próxima clase continuaremos hablando sobre los números, sobre las fracciones, sobre cómo sumar y restar, haré más ejemplos y además de eso hablaré sobre el mínimo común múltiplo que nos ayudará a sumar fracciones de otra manera, más eficiente. Porque en esencia lo que uno busca cuando usa mínimo común múltiplo es que uno procura que las fracciones queden con el mismo denominador para sumar solamente los numeradores. ¿Bien? Pero bueno, yo creo que por hoy, hasta donde hemos llegado está bien. Sí, en todos los grupos he llegado hasta aquí. Entonces, yo creo que podemos terminar por aquí hoy. ¿Listo? Un poquito antes, pero que hemos avanzado rápido. Y además de eso, pues, les dejo estas notas. Estas notas las hice yo y aquí hay unos ejercicios también para afianzar conceptos. ¿Listo? La parte práctica de la clase. Ustedes podrían en estos 20 minutos estudiar esto, o si no, mañana, que hayan descansado, o el lunes, no tengan más tiempo. Pero estos 20 minutos son como para resolver estas preguntas, ¿sí? Que lo hagan de forma individual, para que ustedes se prueben. Bien, entonces que tengan un feliz fin de semana. Nos vemos. Chao, chao. Profe, lo podemos mostrar la próxima clase para saber nos corrija. Sí, claro. En la próxima clase me pueden preguntar. Se me va a cortar la llamada.